Listo, chicos. Pues vamos a ver un poquito de lo que es la dilatación lineal. En clases anteriores habíamos dicho que la dilatación es un tema de mucho alcance, ya que lo que hace la dilatación es darme cuenta de las propiedades que se afectan dentro de un determinado cuerpo. Entonces, la primera que vamos a ver es la famosa dilatación lineal, ¿sí? La dilatación lineal es aquella que se expande o se estira en línea recta, pero también se puede contraer. ¿Listo? De acuerdo a la definición que yo les planteé con respecto a la dilatación lineal, se planteaba un ejercicio modelo, ¿sí? Bueno, digamos que yo tengo una barra, ¿sí? Una barra de longitud L sub 0. Mire, aquí tengo una barra de longitud L sub 0. Vale, ya no voy a hacerle con minúscula. L sub 0. Quiero minúscula. Aquí está. Ya. Déjeme quitar esto nomás que no me hace falta. Ya. Entonces yo voy a tener una barra de longitud L sub 0. ¿Listo? Ya. Esta barra de longitud L sub 0 está a una temperatura normal. ¿Listo? Ya. Entonces digamos que por el estado del tiempo o del clima, esta barrita es sujeta a una variación de temperatura. ¿Listo? Entonces, recordará usted que cuando asignábamos, ojo, asignábamos a la temperatura, lo hacíamos con T, ¿no es cierto? Ya. Entonces voy a decir que este cuerpo primero está, ojo aquí, está a una temperatura inicial. T sub 0 significa la temperatura inicial. Así está el cuerpo. ¿Listo? A una temperatura inicial. Ya. Entonces, digamos que va a pasar lo siguiente. Ojo aquí. Digamos que por acción de la naturaleza, ojo aquí, por acción de la naturaleza, va a haber un cambio de temperatura. ¿Sí? Entre otras palabras, la temperatura va a aumentar. Siempre que aumenta, voy a utilizar este triangulito o este valor que se conoce como delta, ¿no? Les voy a decir que la temperatura va a cambiar. ¿Sí? Cambia la temperatura, conocido como delta T, ¿y qué va a pasar con este cuerpo? Posiblemente este cuerpo de longitud L sub 0 ahora se expanda, ojo aquí, se expanda y se llega a estirar o bien en este caso sus dimensiones van a ir de una u otra cambiándose. ¿Sí? Entonces, esta nueva longitud le vamos a conocer como longitud final, conocido como L. Cuando usted habla de longitud final, solamente le va a colocar el valor de L. ¿Listo? Entonces, como cambió la temperatura, obviamente también este cuerpo va a tener una temperatura T, ¿no? Voy a colocar aquí una temperatura T, que sería la temperatura final. ¿Listo? Ya. Ahora, si usted se puede dar cuenta, el cuerpo que estuvo con una longitud inicial, yo voy a ir cambiando el color para que nos vayamos a dar cuenta. Pues mire, este cuerpo que comenzó con una longitud inicial y una temperatura inicial, al cambiar la temperatura, ¿sí? O sea, al variar la temperatura, se convirtió en un cuerpo de longitud L, ¿sí? Y llegando a una temperatura final T. ¿Qué sucedió? El cuerpo se dilató, ¿cierto? O cambió sus dimensiones de manera lineal en esta proporción. Mire, la línea de color rojo. ¿Listo? Entonces, en esa línea de color rojo nosotros tenemos la deformación o la dilatación que existió. Entonces, a este espacio o a este valor que se ha dilatado le vamos a conocer como delta L. ¿Qué quiere decir delta L? Significa cambio o variación de longitud. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí en este ladito. Vamos a poner la misma nomenclatura, ¿no? Delta L. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta?
¿Sí estamos claros? No muy bien. ¿Cuál dijo no muy bien? Coménteme, ¿dónde está la pregunta? Hágame nomás con todo gusto. O sea, ¿de dónde encuentra la deformación del primer ejercicio con el segundo? Que este Ya del aumenta. primer gráfico con el segundo. Ajá, Ya, más o menos usted imagínese lo siguiente. Ya. Usted imagínese que tiene un plástico. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un plástico. Y de pronto se le ocurre llevarlo a la hornilla de la cocina. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando usted la acerca a la hornilla de la cocina? ¿Qué pasa con ese cuerpo? reduce, Ah, reduce. O sea, primero se debido a que deforma, ¿no es más. cierto? Ajá, Por la acción de la temperatura. Se deforma, ¿sí o no? ajá, Ya, entonces, al momento que usted la acerca al calor, ¿no es cierto? Cambia la temperatura porque estaba a una temperatura inicial. Cambió la temperatura, lo que hace el cuerpo es deformarse. En este caso, este cuerpo se ha deformado en línea recta. Mira. Esa deformación la voy a conocer como delta L. ¿Sí? Lo que se ha deformado. Entonces, si yo me pongo a pensar, la longitud del plástico o del objeto que se acercó a la hornilla, ¿qué pasó? Va a tener una nueva dimensión, pues, una dimensión llamada L. ¿Sí? No sé si me hice entender ahí. Más o menos, véale como que se como que estira. un objeto que usted, al momento de cambiar la temperatura, va a ir variando en cuanto a sus dimensiones. ¿Sí? No sé si me hice explicar mejor ahí o no. Sí, Lice. Ya, chévere. Entonces, eso les decía, ¿no? Entonces, yo tengo un cuerpo de longitud L sub 0, lo que está aquí. Cuando cambia la temperatura, o sea, delta T, cuando cambia la temperatura, este cuerpo se va a deformar en línea recta. ¿Listo? Se va a deformar en línea recta. Entonces, cuando se deforma en línea recta, hay una longitud que se ha deformado, conocido como delta L. Dándome, ojo aquí, dándome aquí a entender que la nueva longitud final del cuerpo que se ha dilatado va a llamarse L. ¿Listo? Entonces, de aquí se concluye dos cosas. ¿No? La primera, ojo, la primera me dice que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial sumado la variación de longitud. La variación de longitud. Aquí está. Aquí está, ya, ahí sí. Entonces aquí mira, dice, para yo darme cuenta aquí, el valor de L, siempre tengo que sumar la longitud inicial, lo que tengo al inicio, o tenía al inicio, sumado el cambio que se dio al aumentar la temperatura. ¿Sí? Ya. Segundo, dentro del documento que yo les mandé, les dije lo siguiente. ¿Sí? Ojo aquí. Esto ocurre, ¿sí? Esto ocurre si el valor, ¿sí? Ojo, escuchadme bien, si el valor se está dando por aumento de temperatura. O sea, esto se da si aumenta la temperatura. O sea, siempre que aumenta la temperatura, la longitud final siempre tiene que sumarse a bueno, la longitud final siempre será igual a la inicial más la variación de longitud. Pero ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede cuando la temperatura disminuye? Cuando la temperatura disminuye, ¿qué va a pasar? La longitud final va a ser igual a la longitud inicial menos la variación o el cambio de longitud. Listo. Así me quedaría. ¿Esto cuándo va a pasar? Esto va a pasar cuando la temperatura disminuya. Voy a poner aquí este lado de acá para que le puedan ver. Copiémosle y le ponemos acá. Si disminuye la temperatura. Aquí está. Si disminuye la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura, aplico esta fórmula. Y si disminuye la temperatura, aplico esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso por favor tenerlo en cuenta. Cuando cambie la temperatura o cuando aumente la temperatura,
usted tiene que ver el cambio de variación en cuanto a la misma. O sea, si la temperatura aumenta, voy a poner aquí delta, aquí copiamos. Listo. Ya. Si la temperatura aumenta, el cambio de temperatura o la variación de temperatura siempre es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? Ya. Y si la temperatura disminuye, sería lo contrario. El cambio o la variación de temperatura sería igual a la temperatura inicial menos la temperatura final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso hay que tenerle muy en cuenta aquí, ¿sí? Para que usted no tenga complicaciones. Siempre que la temperatura aumente, usted aplica esta fórmula. La primera es la de aquí, ¿sí? Con la de acá. Eso es solamente cuando la temperatura aumenta. Y si disminuye la temperatura, vamos a ocupar esto, ¿sí? Ya. Ahora, voy a pedirle a la señora, déjenme ver quién está por aquí conectado, para ver si están pilas. Si no, solo el profe habla y ustedes nada. Tomémosle de lección a la señora Dután, ella que es buena estudiante. A ver, señora Dután, ¿me escucha? Ya se ha ido. No, no, aquí estoy, dígame. Ya, señora Dután. Por favor, después de lo que yo les hice copiar, usted me va a ayudar leyendo el concepto de dilatación lineal. ¿Sí? Después del tema que dice dilatación lineal, lea por favor la definición. ¿Qué dice la definición? Ya, Mm, por favor. Dice, es el cambio de dimensiones de un cuerpo por el efecto de la variación de temperatura. La dilatación puede ser dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación cúbica o volumétrica. Volumétrica. Siga, Sigo. siga, siga. Dilatación lineal es aquella en donde la variación de longitud es directamente proporcional a la longitud inicial y a la variación de temperatura. Ya, mire lo que dice la señora Dután. Es aquella en donde el cambio de variación de longitud es directamente proporcional a ¿qué? A la longitud inicial Correcto, a la longitud inicial. y a la ¿De qué más? variación de temperatura. A la variación de A temperatura. la variación de temperatura. Mire, esa es la dilatación lineal. ¿Sí? Es justamente el cambio de variación de longitud, ¿sí? Va a relacionarse con la longitud inicial y la variación de temperatura. ¿Qué he puesto cambiado? Ya. Entonces, ¿cuál es la ley? La ley me dice esto, mire. Me dice la ley. La variación de longitud. ¿Cuál es la variación de longitud? Delta L, ¿no es cierto? Ponemos aquí. Variación de longitud, o sea, un poco más grande. Variación de longitud es igual. Me dice que es igual o es directamente proporcional. Ese directamente proporcional significa que si una cantidad aumenta, la otra disminuye. O si la una disminuye, la otra también aumenta. Me dice que es igual, ojo aquí, a un coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial, ¿ya? Por la variación de temperatura. ¿Cómo escribo la variación de temperatura? Delta T. Listo, ahí está. Mire, esta es la ley que está en su cuadernito. ¿Sí? En su cuadernito, cuando usted copió, tiene esto. Me dice que la variación de longitud es directamente proporcional a la longitud inicial y a la variación de temperatura. Vuelvo y repito. La variación directamente proporcional significa que si una cantidad aumenta, la otra también debe aumentar. Y si la una disminuye, la otra también va a disminuir. Por ejemplo, digamos que a la señora Paraguay le gustan los chocolates, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo a la señora Paraguay? Por ejemplo, para que me vaya entendiendo un poquito. Digo, por un chocolate pago, qué sé yo, 50 centavos, ¿no es cierto? Ya.
Por 2 chocolates, ¿cuánto pagaría, señora Pawel? $1. $1, ¿no es cierto? Ujú. $1, listo. Por 3 chocolates, $1.50. $1.50. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, es fácil explicar esto. Mire, comencé con un chocolate, ¿no es cierto? A 50 centavos. 2 chocolates a $1. 3 chocolates a $1.50. ¿Qué es lo que está pasando con la cantidad de chocolates? Está aumentando. Pasó de 1 a 3, mire. Entonces, los chocolates que hizo, aumentó. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con el precio? Comencé con 50 centavos, se hizo $1 y luego $1.50. ¿Qué pasó en cuanto al precio? ¿Qué? También va aumentando, licenciado. Eso también va aumentando el precio. ¿Te das cuenta? Esto de aquí es una relación directamente proporcional. A eso se refiere. Entre otras palabras, si, ojo aquí, si hubo un cambio de longitud, o sea, si la longitud aumentó, quiere decir que hubo ¿qué? Más temperatura. Pero si disminuye, ¿no es cierto? La variación de longitud quiere decir que disminuyó también la temperatura. A eso se refiere. No sé si me expliqué bien ahí en esa parte. ¿Sí? O ya se dan por vencidos. Ya se dieron por vencidos. ¿Qué pasó? Nadie habla. Sí me hice entender en cuanto a la proporcionalidad. Ya me van a entender con los ejercicios, tranquilos. No se preocupen. Hable ahora o calle para siempre. Nadie habla, entonces me da a entender que todos son muy inteligentes y no necesitan el profe. Muy bien, no hay ningún problema. Ya, entonces la ley es esa, ¿no? Variación de longitud es igual. Ya. A alfa por L sub 0 por delta T. ¿Qué significa este alfa? Ojo aquí. Voy a ponerles aquí nuevamente el alfa. Este alfa que ustedes lo acaban de ver acá, este alfa se conoce como coeficiente de dilatación lineal. Así se llama. Voy a moverle para que se entienda. Mira, ahí está. Este alfa, ese como pescadito que saben decir ustedes, este alfa se llama coeficiente de dilatación lineal. Este coeficiente de dilatación lineal existe en algunos materiales. ¿Qué quiere decir? Que no todos los materiales, al aumentar la temperatura, ¿sí?, pueden fundirse o cambiar de estado. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo fundir el aluminio que fundir el vidrio. ¿A qué me refiero? Usted bien sabe que para crear ollas o cualquier tipo de material para cocina, uno tiene que tener moldes. ¿Cierto? Esos se elevan a grandes temperaturas en máquinas industriales y van dándole, ¿qué? La forma de diferentes elementos. ¿Sí? No es que está así como uno, como el barro con las manos, haciendo ahí la forma de la olla. No, no. Entonces ahí se necesita elevar a grandes temperaturas. ¿Para qué? Para que el metal, en este caso el aluminio, el cobre o el acero, puedan tomar o cambiar de estado líquido y después por proceso de enfriamiento pueda llegar a un valor diferente y pueda obtener el producto final. Entonces, no todos los valores o todos los materiales se van a fundir al incrementar la temperatura. Unos tendrían que ser más y otros tendrían que ser menos temperatura, depende. Entonces, usted tiene ahí en su hojita o en su copiado, tiene un cuadrito que dice materiales, o si no dice materiales, tiene que decir cuadro de materiales con coeficiente de dilatación lineal. Lo último que copiar. Ahí dice aluminio, cobre, bronce, vidrio, vidrio ordinario, vidrio Pyrex, así está. Entonces, ese cuadrito usted tiene que guardarse, ¿sí? O sea, más que guardarse sería aprenderse, ¿no? Por favor. Entonces, esto usted ya lo tiene copiado, ningún problema. Lo único que me falta explicar aquí antes de pasar a los ejercicios es que este coeficiente de dilatación, conocido como alfa, este alfa tiene una unidad de medida, ¿sí? Este alfa tiene una unidad de medida. La unidad de medida de este alfa, ¿sí?,
es grados Celsius elevado a la menos 1. Sí, grados Celsius a la menos 1. Así es. ¿Sí? Cada vez que usted tenga un coeficiente de dilatación lineal, siempre, siempre tiene que estar elevado a la grados Celsius a la menos 1. Siempre, por favor. ¿Ya? Entonces ahí usted dése cuenta que en la tablita, ahí dice el material y también dice grados Celsius a la menos 1, dice ahí. Y usted se puede dar cuenta. Ahí tiene que estar ahí, porque son los coeficientes de dilatación lineal. Ahí te puse del cobre, del acero, del vidrio ordinario, te puse. Y te ponía los valores, por ejemplo, a ver, vamos a ver si han aprendido. A ver, vamos a ver. Señora Rivera, ¿cuál es el valor del coeficiente de dilatación lineal del hierro? De acuerdo a la tablita. 11,7 Ajá, por 10. por 10 elevado a la menos 6. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar del hierro, entonces sería 11,7 por 10 a la menos 6. Pero ese a la menos 6, dése cuenta que en la tablita encima dice grados Celsius a la menos 1, dice, ¿no es cierto? Si pueden darse cuenta. Ya. Sí. Entonces, siempre, todo coeficiente de dilatación lineal tiene que medirse con esta unidad de medida. Grados Celsius a la menos 1. ¿Listo? Ya. Pues ahora sí, con esos datos vamos a hacer un ejemplo muy chévere. ¿Listo? Pues vamos a hacer algo interesante. Entonces, por favor, tiene que ponerme atención. Ojo aquí. Vamos a decir lo siguiente. Pongamos ejemplo o ejercicio. Problema de aplicación. Pongamos. Problema de aplicación. Listo. Vamos a ver qué nos dice el problema de aplicación. Me dice, no se le acaba. Me dice los postes de un alumbrado público, ya, se encuentran separados, pongámosle 80 metros. Mucho está 80, pongámosle 60, ¿no? 60 metros. ¿Sí? Digamos que si los cables están tensos, ¿sí? En un día de invierno, cuando la temperatura es de, pongámosle, de menos 4 grados Celsius, ¿sí? Verá, la temperatura es de menos 4 grados Celsius. Vamos a ver, calcular la longitud de cada cable, longitud de cada cable. Está ahorita en invierno, ¿no es cierto? Entonces voy a ver en un día de verano. Calculemos la longitud de cada alambre en un día de verano, cuando la temperatura aumenta a, pongámosle 48 grados Celsius, ¿ya? Listo. Entonces, ahí es el problema de aplicación. ¿Sí? Entonces me dice, los postes de un alumbrado público se encuentran separados 60 metros. ¿Sí? Usted sí sabe que son los postes de alumbrado público, ¿no es cierto? Voy a hacer aquí una pequeña representación para que usted también lo pueda ver. Los tengo aquí, un poste. Como saben decir, los postes de luz, ¿saben decir? Sí. Pero técnicamente se llama alumbrado público. Aquí tengo, ve. Están instalando recién por sus barrios los postes. Mira, aquí están los postes. Están separados 60 metros. Obviamente es para llevar corriente eléctrica. Entonces sucede lo siguiente, mirarán. Pues lo que sucede es que estos cables primerito le van a tensar o a tensionar. O sea, van a hacer que estos cables en un día de invierno posiblemente lleguen a este estado. Miren.
Así van a estar. Sí, porque dice que los postes se encuentran a 60 metros. Lógicamente, la longitud del alambre también va a ser de 60 metros. Ya, entonces ya puedo ir sacando algunos datos. Así de fácil y sencillo. Vamos calculando algunos datos. Listo. Si los postes se separan 60 metros, ¿cuál sería la longitud inicial del alambre? En 60 También metros. sería 60 metros. Entonces pongo L sub 0 es igual a 60M, llamado la longitud inicial, ¿no es cierto? Dice que en un día de invierno, cuando la temperatura es de menos 4 grados Celsius, o sea, voy a tener una temperatura inicial de menos 4 grados Celsius. Listo, muy bien. Me dice, calcular, o sea, ya es como incógnita, que me falta la tilde. Si por ahí me falta la tilde, me hacen acordar. Calcular la longitud de cada cable en un día de verano cuando la temperatura aumenta a 48 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como va a venir el verano, yo te voy a poner aquí. Entonces va a venir el verano, ¿no es cierto? Y resulta que cambió la temperatura, ¿cierto? En este caso aumentó. La temperatura cambió, un poco más grande para que vean. Y esta longitud inicial del cable, al aumentar la temperatura, posiblemente ahora se encuentre de la siguiente manera. ¿Sí o no? No lo hice tan bonito, pero así debería quedar. Más o menos como cuando usted lava la ropa, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted lava la ropa y está estrenando casa nueva, les tensiona bien chéveres a los cables, ¿no es cierto? A los alambres. Después de algunas lavadas, ¿qué es lo que pasa con ese alambre? Se queda flojo, ¿no es cierto? Huelga. Así como el cable de aquí de color negro, así se quedan los alambres. Justamente, ¿por qué? Porque la temperatura aumentó en un día de verano y usted dice, "Oh, chévere, está haciendo solcito, entonces voy a lavar la ropa y que se seque rapidito". Y usted le cuelga mojadita, ¿no es cierto?, a la ropa. Entonces, obviamente, como cambió la temperatura, ¿qué sucede? Este cuerpo o este cable se dilató y más el peso de cada prenda de vestir le fue deformando. ¿Se da cuenta? Ahora quiero ver cuál sería la longitud del cable cuando ahora la temperatura final sea de 48 grados Celsius. Es lo que tengo que ir buscando el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Entonces quiero saber la longitud final del cable. Voy a poner como incógnita. Ahí está. La longitud final del cable. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando la temperatura final sea de 48 grados Celsius. ¿Listo? Entonces eso quiero que por favor lo anotemos y lo tengamos en cuenta ahí. Ya. ¿Qué otro dato más me falta? Generalmente todo cable que conduce corriente eléctrica, ¿de qué material está hecho? ¿Qué me dicen? De Aluminio. ¿De qué? Aluminio. ¿De qué dice? De De Y de cobre. aluminio también dicen. Un niño. De cobre. ¿Quién dijo de cobre? Le voy a dar un punto. ¿Cuál dijo Yo cobre? le hice. Yo dije de cobre. Ahí sí dicen ya. Yo di. La María Perdón. Fernanda. Pucha, hice. Esa María Fernanda sí participa. Cuando le digo habla y si no quiere. Ya, chévere, no hay problema, ya. Entonces, verá, póngame atención. Si es un alambre, ¿no es cierto?, que conduce electricidad, va a ser un alambre de cobre, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el alambre de cobre, ¿no es cierto?, va a tener un coeficiente de dilatación lineal. Dígame usted, ¿cuál es el coeficiente de dilatación lineal del cobre? Díctame, ¿cuánto es? 16 por 16. 6 menos 10 elevado a la sexta por Ya, 10. perfecto, muchas gracias. Entonces sería 16,6, ¿no es cierto? Me dice por 10, ¿no es cierto? Y usted sabe que a mí no me gusta
la X, ¿no? Entonces, usted entienda que 16,6, ¿sí? 16,6 por, ojo, 10 elevado al exponente menos 6. ¿Qué sería? Grados Celsius a la menos 1, ¿no es cierto? Y entonces ponemos aquí así mismo. Grados Celsius a la menos 1. Ahí está. Esa es la manera correcta, ¿no? Entonces, este coeficiente de dilatación lineal del cobre es de 16,6. Si hubiese sido, pongamos que hubiese sido de otro material, digamos que no hubiese sido de cobre,